Aló, aló, chiquillos. ¿Me van escuchando? Aló. Hola. Hola, profe. Adiós. Hola, Fernán. Hola, Catrín. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Buena, buena. Hola. Hola, Félix. Nos volvemos a ver. Hola. Buena, buena, Isi. Hola, tío. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. Me alegra. ¿Cómo pasaron ayer el fin de semana, chicos, chicas? El día de la... Genial. ¿Bien? Genial, dicen. Bien, ¿y Bien. usted? Bien, igual. ¿Y usted? Bien. Igual acá en Las Cabras nomás, pues. No me tocó viajar a Santiago, así que ahí hablando con mi vieja por teléfono nomás. Me quedo de otra. ¿Y ustedes hicieron alguna ¿Tiene toda su celebración? familia allá en Santiago? Sí, pues están todos allá. Ah, Están todos allá, así que bueno, nada que hacer. Yo fui a Palmeras de abuela. ¿Cómo, Catrín? Yo fui a Palmería a celebrar con mi abuela. Ah, buenísimo. Qué bonito, qué bacán. Espero que lo haya pasado muy bien entonces. Ay, bueno. Chiquillos, vamos entonces como aterrizando un poco las cosas. ¿Ya? Bueno, en primer lugar, espero que cada uno de ustedes lo haya pasado bien entonces, que haya descansado, que haya disfrutado, que haya, digamos, aprovechado entonces de celebrar este Día de la Madre, ¿cierto? Con su gente, con todo, con su familia, con sus amigos, si es que se puede. Ya. Así que eso en primer lugar. En segundo, quería, bueno, comentarles que, no sé si ustedes ya saben, imagino que sí, pero ya desde mañana nos vamos a trabajar con contenido, digamos, en la semana, solo esta semana, porque va a ser como la semana de la distensión, algo por el estilo. Entonces, la idea es que, ¿cómo se llama? Se trabaje en torno a cosas, a conocerse con los estudiantes, conocernos más, hablar de otras cosas, hacer actividades, juegos. Eso ya depende, digamos, de cómo lo va a abarcar cada profesor. Pero esta semana nos vamos a ver contenido, se supone, ¿ya? Desde mañana. Así que eso les quería comentar. Bueno, por lo tanto, hoy día vamos a aprovechar este espacio, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Porque nosotros tenemos una prueba el día miércoles de historia. Entonces, igual podríamos aprovechar este espacio para trabajar en torno a lo que hemos visto, así bastante superficialmente, bastante así, ¿cómo se llama? Así, como en general. Félix y después Isidora. Tío, yo no tenía idea que había prueba. ¿No sabíais? No. Pero, ¿y sabes que hay mm, pruebas de las otras de asignaturas o mañana no? empiezan. Tío. Sí, la ya lo dijo, lo ha dicho como 2 veces ya en clases. ¿Pero de qué se trata la prueba? Mira, De todo lo que hemos pasado. exacto. Todas las asignaturas tienen prueba, parten mañana. Mañana es matemática e inglés, ¿ya? Y el miércoles es historia. Yo no sé, no tengo las fechas por acá, Félix. Pero después le saco una foto y te mando un pantallazo. Tío, Bueno, gracias. Dime, Víctor. como usted había dicho que de mañana no vamos a escribir, algo así. Claro, o sea, por esta semana no van a escribir o no deberían trabajar escribiendo, tomando, serían como otras cosas. Ya van a ser clases más relajadas, se Pero, supone. pero sí haciendo prueba. ¿Entonces hoy no se escribe? Así haciendo No, pruebas. de No, mañana hoy, dijo el tío y sí. desde mañana. Sí. Pero sí haciendo pruebas, como dice el Félix. Yo creo que igual eso está ligado un poco a que en vez de pasar contenido nuevo, le dediquen también entonces esos espacios para ir estudiando para las pruebas y no estar, digamos, tratando de
usar la mente para comprender contenidos nuevos, sino como enfocado solo en lo que son las pruebas. Eso pasaba cuando íbamos al colegio a fin de año, la prueba coeficiente 2, le hacíamos más las pruebas, que teníamos una semana llena de pruebas, Ujú, pero escribíamos muy poco. claro. Sí, entonces yo creo que por ahí va entonces el tema, precisamente. Ya. Pero eso, chiquillos, para que tengan entonces, estén al tanto de lo que va a pasar, ¿ya? Como les comenté, hoy día vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, así como bastante en general. La idea es que entre todos vayamos desarrollando este Power, explicando entonces en qué consiste cada cosa, cada pregunta, y así vamos también construyendo el conocimiento entre todos. Y de esa manera igual les va a quedar mucho más claro también algunas cosas, así que vamos a ir refrescando la memoria, ¿ya? Vamos, reforzar contenidos sobre las primeras civilizaciones. Para partir, entonces, lo primero que tenemos que entender es, ¿qué Tío, son las civilizaciones? Dime, Félix. el objetivo no lo alcancé a ver. Lo copié en el chat, pero dice eso, reforzar contenidos sobre las primeras civilizaciones. Alonso, súbale el volumen a su computador. A ver si así tal vez puede servir. Y Fernán, bueno, como esto es una clase de repaso, ya la idea es que, ¿cómo se llama? Yo les voy a ir diciendo qué cosa puede ser como algo que tal vez no hemos escrito ya, pero la idea es que ustedes estén atentos, porque en teoría hay cosas que ya se escribieron, ¿ya? O sea, mi recomendación es que sí escriban, que escriban lo que vamos a ver hoy día, pero hay que dar a conciencia de cada uno. Profe, disculpa, ¿me podría volver a repetir, porfa, que se me salió? Ya. No, yo te decía que mi recomendación es que sí escriban, porque igual nunca está de más, puede que haya alguna cosa que se te haya pasado, pero lo principal es que pongas atención, ya como que ojalá la idea acá sea como que te quede claro lo que vamos a hablar. A ver, igual de todas maneras, siempre yo les envío los PPT a la tía Osmeira, ya o sea, pueden hablar con ella después y acceder entonces al mismo material y pueden estudiar del mismo PowerPoint. Ya. Chiquillos, entonces vamos. De partida, primera pregunta, ¿qué son las civilizaciones y qué características tienen? A ver, ¿quién me podría responder esta pregunta? Es como, antes de irse al detalle de lo otro, esto es lo principal, entender de qué estamos hablando. ¿Qué diferencia a una civilización de una cultura cualquiera? ¿Ya? Por ejemplo, nosotros decíamos, de un mapuche, o sea, de una comunidad mapuche, de una comunidad, no sé, Ona, Selknam, ¿ya? De algunas tribus africanas, por ejemplo. ¿Cuál es la gran diferencia? A ver, le voy a preguntar en este caso a la Isidora, a ver si tú te acuerdas o tienes alguna idea. O parece que... ¿Y si me escucháis? Se le salió. Ya mientras se conecta la Isidora. A ver, Tío, dime. no sé si será pero se supone que es como un grupo de personas que forman una civilización. Sí, un grupo de personas. Ya. Pero, por ejemplo, ¿cómo sabes que es una Y civilización? ¿En qué lo diferencia con lo otro? porque tienen, a ver, ¿cómo se llama? Tienen como su ruca, a ver, a ver, ¿cómo le puedo decir? Se, no sé, no sé, se comunican también. Yo tengo Ya. un punto.
A Y ver, tienen Víctor. su, no sé qué cosa. Mantenían una sociedad estratificada. Ya, buena. Una sociedad estratificada, eso es una característica. Lo que el Félix trató de hacer igual, buscarle como algún carácter a la civilización que lo identificara, ¿ya? Pero igual hay hartos elementos que tú mencionaste, Félix, que igual puede mantenerlo un pueblo, una tribu, que no son precisamente una civilización. Entonces, esa es la idea ahora, definir qué es una civilización. La Maca escribe en el chat que evolucionen, ¿ya? O sea, nosotros estamos hablando acá de una especie de evolución cultural, social, ¿cierto? Que les distingue del resto. Vamos a avanzar con esto para que no se nos haga más tarde, porque son... igual estamos bien. Pero vamos a dar con la reflexión. Una civilización, chiquillo, y esta es como la definición así, la que hemos dado durante todo este tiempo, es una forma de organización social, política y económica de gran complejidad, ¿ya? Eso, si no me equivoco, estaba en la actividad que pusimos en la clase anterior, que hicimos, ya la de la prueba, o sea, de la prueba de la actividad Google Form, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que como lo comenta la Maca, son culturas que comienzan a evolucionar y llegan a un grado de evolución tan complejo que desarrollan, no sé, edificios, ciencia, autoridades, ya no es como una tribu. Una tribu, por ejemplo, viaja de un lugar a otro, viven en aldeas tal vez, ¿ya? En cambio, en una civilización ya tienen una ciudad gigante. Tío, Dime. ahí dice qué son las civilizaciones y características tiene. Ah, vale por el comentario, me faltó un qué. Me faltó un qué ahí. Ya, entonces, por ejemplo, ¿cómo llega esto? En primer lugar, decimos que estas civilizaciones tienen algunos rasgos culturales comunes, como el lenguaje, la religión y las costumbres, ¿ya? Eso es lo primero que hay que entender. Las civilizaciones se entienden como una especie de pueblo, ¿ya? Franco, mire, la idea acá, como les comenté, o sea, si ustedes pueden escribirlo, genial, ¿ya? Y mi recomendación es que sí escriban y que tomen nota, pero a lo que le voy a dar prioridad es que ustedes escuchen y pongan atención. La idea es que les quede claro, entonces, lo que estamos trabajando. Y eso creo que ya estaba escrito. De hecho, sí. De hecho, sí, esto ya se escribió un par de veces. Por eso no le estoy diciendo que lo hagan ahora, así que lo copien textual. Entonces, chiquillos, hablando de esto mismo, estos grupos evolucionan, llegan a estos niveles de complejidad, ¿cierto? ¿Y qué características van a tener? Bueno, algunos de estos van a ser organización en ciudades y vivir cerca de ríos. Ya eso fue como una de las cosas que mencionamos en el inicio. ¿Cierto? La existencia de un poder político y centralizado, es decir, la existencia ahí de un gobernante, ¿cierto? Un emperador, un faraón, entre otros. Mantenían una sociedad estratificada, como dijo el Víctor, ¿ya? Estratificada quiere decir una sociedad desigual, porque hay algunos que están por sobre otros. Desarrollo científico y del conocimiento, ¿cierto? Ahí aparece el tema de la escritura, el tema del estudio de las estrellas, el tema del estudio de la matemática, de la medicina, entre otros. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de civilización, tomamos en consideración estas características y esta definición. ¿Ya? Era lo que yo les preguntaba entonces, como al inicio de este contenido, cuando hablábamos, ¿los mapuches son una civilización? Y la mayoría me dijo que sí, ¿cierto? Pero la respuesta que yo les dije era, Tío, dime Félix. ¿los mapuches no son una tribu? Como una tribu así con nombre, algo así. Más que una tribu, son una cultura, ¿ya? Porque igual, Eso, pero no son una civilización. claro, porque su forma de organización es como una tribu, ¿cierto? Es tribal. Viven en familias, en loft.
Entonces, esa es la gran diferencia, ¿ya? No son una sociedad que ha evolucionado, digamos, a este nivel, sino que aún, digamos, le queda camino por recorrer. Tal vez lo haga, tal vez no lo hizo. O sea, tal vez lo hubiera hecho, tal vez no, pero eso ya es historia que no pasó. Porque después llegaron los españoles y todos sabemos lo que ocurrió. Ahora todo está conectado. Entonces, ¿Qué ocurrió cuando llegaron los españoles? conquistaron América, les quitaron las tierras, ¿cómo se llama? Aplastaron entonces a las civilizaciones, a las culturas que existían acá y le cortaron su historia, ya no las dejaron desarrollarse por sí solas, sino que las cortaron. Todas fueron dominadas. Ya. Chiquillos, otro elemento importante. Acá hay que entender entonces que la civilización pertenecen a la edad antigua. Ya nosotros trabajamos el año pasado en torno a la prehistoria. Le dimos duro con este elemento. Hablamos del paleolítico, cuando el ser humano comenzó a salir, digamos, a evolucionar desde el homínido, el primer homínido que pisa la tierra, es decir, como este mono que camina en dos pies, en dos patas, y comienza entonces un proceso de evolución de años y años hasta llegar al Homo sapiens. ¿Ya? Con eso el Homo sapiens igual, durante todo este proceso de evolución comienza el periodo de dominación del fuego, manejar herramientas, etcétera. Bueno, y tallar entonces piedras y utilizarlas como arma. Dijimos en algún momento que venía el neolítico, con la revolución de la agricultura. Y con la agricultura comienza entonces el sedentarismo, las personas comienzan a ubicarse en ciertos sectores, en ciertas casas, y dejan de migrar, dejan de ser nómades entonces. Y bueno, con el tema entonces del neolítico comienza el desarrollo de ciertas herramientas, de ciertos conocimientos. Después aparece la edad de los metales y ya llegando con la edad de los metales terminamos la prehistoria y comienza la edad antigua. ¿Ya? O sea, se fijan acá, está Egipto, Mesopotamia, bueno, Grecia, Roma, faltaría aquí incluso la India y China, pero son como los de este sector. Ahora chicos, yo les voy a hacer siguiente pregunta. Hay un acontecimiento histórico que utilizamos los historiadores, bueno, y las profesoras de historia y todo en general, para diferenciar cuándo termina la prehistoria y comienza la edad antigua. ¿Ya? ¿Cuál es ese acontecimiento histórico con el que termina la prehistoria? A ver si lo recuerdan. ¿Ya? Es como una de las cosas que también hemos preguntado en algunas clases. ¿Podría decirlo de nuevo? Que lo escuche más. ¿Qué acontecimiento histórico entonces permitió que terminara la prehistoria y comienza la historia? La prehistoria en este caso. Buena respuesta, Macarena. La Maca creación de me las esquivado. escrituras. Bien, Ángela. Sí. No, pues Fernan, ¿cómo va a ser la línea de tiempo? Eso, es la escritura. ¿Ya? Bien ahí, chiquillas. Bien, Macarena. Bien, Ángela. La invención de la escritura, entonces, Tío, ¿sabe que yo marca... iba a decir la evolución? No, pues Félix, la evolución está acá. Ya, con eso se inicia. Nosotros utilizamos la invención de la escritura como un hito que marca entonces entre la prehistoria y la edad antigua, ¿ya? Porque con esto se comienza a dejar registro escrito de lo que está ocurriendo, ¿ya? Y para que haya entonces escritura, primero tuvieron que haber evolucionado las civilizaciones, tuvieron que haber llegado entonces a estados de civilización. Félix, dime. Tío, si yo escribiera esta parte, ¿qué sería lo que tendría que escribir? Ah, O buena esta pregunta. parte no es recomendable escribirla. Buena pregunta. Si quieres tomar nota en esta parte, tendrías que decir que la invención de la escritura, entonces, marca el inicio de la prehistoria y el inicio de la edad antigua. Que eso es como la idea principal de lo que dijimos ahora. ¿Lo podría poner en el chat? Lo que tendría que hacer yo, para que no me le vaya la idea. Ya. Tienes que ahí aprender a sintetizar ideas también. Por favor.
Ya vamos a escribirlo entonces para las personas que no les que necesitan, digamos, que necesitan copiarlo directamente. Y eso. A ver, la invención de la... Esto recuerden los chicos, nosotros lo trabajamos con una guía del año pasado que era como la tercera o la segunda, no me acuerdo, pero hablábamos en torno a la Sí, me escritura. acuerdo. ¿Cómo? Martín, ¿me estás hablando? La escritura. Bueno, entonces la invención de la escritura pone fin a la prehistoria y da inicio a la edad antigua. ¿Ya? Vamos, chiquillos. Bueno, me estaba adelantando un poquito, pero yo les mostré esa imagen para ver, para darle una pista. ¿Cuál era entonces la primera escritura de la humanidad? A ver si la recuerdan. ¿Cuál fue el primer registro? ¿Cómo, tío? ¿Cuál fue el primer registro escrito de la humanidad que encontramos? Eso en la historia? de lo que pasamos de los egiptos, que escribían como en la piedra. Ya, pero ojo que no son los egipcios. No, Ya, no, 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 no. Pero fue cuando estábamos pasando la materia de los ¿Era egipcios, algo ahí. Mesopotamia? Creo que sí. Efectivamente. ¿Era Mesopotamia? Efectivamente fue Mesopotamia. ¿Ya? Bueno, sí, estaba en ese contenido, entonces estaba en esa clase. Bien ahí, Félix. Y bueno, la persona que dijo Mesopotamia está en todo lo correcto, ¿cierto? Nosotros encontramos que en Mesopotamia fue el primer registro escrito de la humanidad que encontramos ahora en la actualidad. Tío, Dime. ¿podría poner la hoja anterior para terminar de escribir la partecita esa? ¿Y qué Lo tenés que chiquitito. escribir? Como 3 palabras. Acá no hay nada más que escribir. Civilización pertenecen a la edad antigua. Eso. Entonces, chiquillos, como estábamos hablando, el primer registro escrito de la humanidad fue el Código Hammurabi, que pertenece a Mesopotamia, que también es conocido como el primer código de leyes de la humanidad, ¿cierto? Nosotros lo trabajamos como este código de leyes que decía ojo por ojo, diente por diente, ya el ley del talión. Y esto fue un primer intento entonces de querer dar orden y dar justicia a la humanidad. ¿Ya? ¿Y por qué se le llama Código Hammurabi? Porque fue entonces redactado por el emperador Hammurabi y tiene una escritura de tipo cuneiforme. No sé si se acuerdan de eso. ¿Qué significa cuneiforme? Cuneiforme. Dice que algo que tiene forma de cuña. Ya, ¿y qué quiere decir eso, Isidora? ¿Qué es una cuña? Una pieza que termina en un ángulo diedro muy agudo, según lo que vimos. Ya, perfecto. Entonces es una pieza que termina en un ángulo diedro, ¿cierto? Es como entonces una especie de cincel que se le golpea con una especie de martillo, pa, 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 y se empieza entonces así a escribir, ¿ya? Entonces, marcando una piedra, ¿cierto? No en el papiro, que eso viene después, sino que es directamente en una roca, ¿ya? Esa entonces es una de las características de esta primera escritura, de este primer registro escrito. Y con esto, entonces da inicio a la escritura en el resto de las civilizaciones. Y todas van a redactar una forma particular de hacerlo, todas van a tener una forma propia de hacerlo, ¿cierto? Pero todas las civilizaciones lo van a hacer. Eso es importante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunas civilizaciones van a escribir así, que son los chinos claramente. Otras civilizaciones van a escribir así, ¿ya? Que son los egipcios. Aunque los egipcios van a escribir tanto en papiro como en las murallas. En las murallas esto va a ser como una especie de adorno también, que va a estar dentro de las pirámides, contando ciertas historias
sobre faraones, sobre dioses, etc. ¿Ya? Pero también entonces utilizan esta técnica de la escritura cuneiforme. Vamos, chiquillos, avanzando con esto. Siguiente pregunta. ¿Cómo vivían los seres humanos antes de las civilizaciones? Y le voy a preguntar esto directamente, a ver, para ver si sabe esta respuesta, al Gonzalo. Gonzalo Báez. Ya, Gonzalo, ¿me escuchas? Sí. Si yo te hiciera esta respuesta, o sea, te hiciera esta pregunta directamente a ti, ¿qué responderías? Mm, Puedes guiarte a través de las imágenes. no sé. No me acuerdo mucho. Ya. Entonces ponga atención, Gonzalo. Félix, dime tú. Era como que vivían, por decirlo así, en grupo. Porque eran como, no sé, para ver. Si eran dos y nacía uno, se quedaba ese grupo. Ujú. Pero no estaban, como, a ver, ¿cómo te puedo decir? No andaban en tribu. Aún no existían ni las tribus, se supone. Estamos hablando antes de las civilizaciones. Ojo con eso. El Matías me Ah, escribe entonces por... vivían en tribu, entonces, pues digo. Ya, efectivamente. El Matías me escribió por interno y la Macarena también. Y ambos están en lo correcto. ¿Ya? Gonzalo, por eso te decía, utiliza las imágenes para responder. ¿Cómo vivían antes? Bueno, sí vivían en tribus, como dijo el Félix, ¿cierto? Pero antes de vivir en tribus, vivían viajando de un lugar a otro. Eso se conoce como nómadas, ¿cierto? Esto era precisamente la forma de vida en el Paleolítico. Cuando tenían que perseguir las presas y buscar dónde estaba entonces la comida, tenían que hacer esto. Viajando de un lugar a otro, buscando lugares cálidos, ¿ya? Por otro lado, cuando descubren entonces la agricultura, cuando descubren que pueden poner una planta, o sea, poner una semilla y de esa semilla crecer una planta que les va a dar, no sé, tomate, choclo, lechuga, lo que sea, van a comenzar a establecerse en un solo lugar, en un solo sector. Y ahí van a comenzar a aparecer las primeras aldeas, las primeras... Entonces, también vamos a encontrar que van a ser sedentarios, ya porque se comienzan a establecer en aldeas. Entonces, ¿cómo vivían los seres humanos antes de las civilizaciones? Vivían viajando como nómadas o vivían como sedentarios en aldeas, ¿cierto? Esa es entonces la respuesta a esta pregunta. Así es. José, ¿qué pasó? ¿Qué está escribiendo en el chat? ¿Eso? José. Ah, ya. Ya, José. Entonces, ningún problema. Vamos a avanzar con lo que viene. Dale, José. Acá nosotros vamos a encontrar entonces, esta es la gran diferencia. Esto también es un grupo sedentario, ¿ya? Pero esto es, a diferencia del anterior, esto es una ciudad. Entonces, las civilizaciones todas se van a establecer en ciudades. ¿De qué civilización es esta ciudad? A ver si alguien la podría ubicar. ¿La ciudad o ¿Egipto? de qué civilizaciones? Es Mesopotamia, ¿no? Es Era, no me Mesopotamia. acuerdo de qué parte. Sí, Isidora, bien ahí. Es Mesopotamia. No vamos a dar nombre específicamente porque esto es una ilustración, ¿cierto? Pero es una ciudad de Mesopotamia. ¿Cómo lo identificaste, Isidora? Por el Sigurat. Excelente. Entonces vamos a encontrar
esta figura acá, que es el Sigurat, que es un edificio que sobresale por el resto, ¿cierto? Y esto nos da a entender que este tipo de ciudades pertenecen a Mesopotamia. Y cada civilización va a tener sus ciudades particulares, ¿cierto? Van a tener sus templos, van a tener sus edificios, sus palacios, y cada uno le va a dar entonces una intención distinta a su ciudad. ¿Ya? Y el otro elemento importante que dijimos acá era que todas estas civilizaciones estaban cerca de ríos, ¿cierto? Que eso era como un elemento que se reiteraba y era importante. ¿Por qué ríos? Porque los ríos permiten que los territorios a su alrededor sean fértiles, ¿cierto? Permitiendo a su vez una mayor producción de alimentos para el ser humano. En este caso, cosechar y alimentar, para cosechar y para alimentar a los animales, posibilitando que nazcan y puedan vivir más personas en este territorio que en otros territorios, que en otros lados. ¿Ya? Entonces, por eso, Tío. digamos, los ríos son tan importantes. Dime, Félix. Tío, disculpe, antes de esto había puesto lo que había respondido la Isi nomás, ¿no es cierto? Sí. Ya, que estaba escribiendo. Gracias. Sí. Ya. Entonces, chiquillos, importante acá, ríos importantes, tenemos, ahí salen la India, el Ganges y el Indo, el Egipto, el Nilo, Mesopotamia, el Éufrates y el Tigris, y bueno, la China, el río Amarillo y el río Azul, que ese, digamos, quedó bastante claro en la clase anterior cuando revisamos la actividad que hicimos. Yo lo voy a sacarle foto para que no se olviden los ríos. Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, eso es importante para que lo sepan. Igual nosotros mencionamos, así como a súper a la distancia, que estaban los Chapín y que estaba la civilización Olmeca en América. Pero como no los hemos trabajado en detalle, no les voy a hacer ninguna pregunta en relación a esas dos civilizaciones, sino que en torno a lo que hemos visto ahora. ¿Ya? Tío, eso de la Olmeca me lo pasaron hace años, ¿Sí? pero se me olvidó. Ya, pero tiene ciertas nociones por lo menos. Sí, eso se ve creo que en cuarto básico también, como las civilizaciones americanas. Tío, Dime, Félix. ¿sabe qué? Yo me acuerdo de esa foto del río como que está medio cafecito. Sí, ¿te acuerdas, cierto? ¿Y cuál río era? Sí. Se parece a Amazonas. Pero no es la Amazonas. Ojo. No sé, contar que salía que habían... Este es el río Yangtze, que está en el lado sur de... No, lado norte de China parece, si no me equivoco. Bien. Buena acotación, Fernán. Sí, es el... A ver, dilo tú, porque a mí yo no lo sé pronunciar bien. A mí me sale como... No. Yats, ¿cierto? El río Yangtze. Yats, Yangtze. ¿cierto? Que en traducción es amarillo. O sea, claramente acá se ve un poco más café. Pero en definitiva, en Es comparación a como otros un ríos... color tipo dorado o naranja, un color así, no se parece a amarillo. Exacto, es como dorado. tío, Parece Pero Milo. guapo. tío, ¿la Sí. lista? La vamos a pasar ahora. Es Entonces, que no sé, pero lo normal es que termine como en los 40 minutos y son las 36 minutos ya. ya. Sí, no, ahí quedan 6 minutos en todo caso para pasar la lista. Entonces, chiquillos, vamos a ir finalizando, terminando el Power. Lo último que queda se los voy a resumir y después ustedes lo pueden revisar si quieren. Pero entonces, como dice su compañera, este pertenece a China, el río Amarillo. Y el de arriba es un capítulo de Los Simpsons donde está el señor Ben flotando y habla del río Ganges, ¿cierto? Que es, digamos, un río de la India, donde se tiran los muertos. Así que eso. Bueno, estas preguntas van a quedar abiertas. No, respondámosle al tiro nomás. Tío, Dime, Félix. ahí donde estaba donde se tiran los muertos, donde le llaman peso, ¿no es cierto? Pesos. Para que se hundieran. No, quedan flotando. Quedan flotando en el río. ¿Y cuál era que le llaman peso y al final se terminaban bañando en el mismo río? En el Ganges se hace eso, ¿ya? O sea, tú te tiras al muerto y el muerto queda flotando en el río. Pero hay otras culturas que le echan peso, como los vikingos, que le ponen como los tiran en un bote, los dejan llenos de oro, cosas así, le prenden fuego y ahí esperan que se hunda.
Bueno, se quema y se hunda. Ya, chiquillos, vamos a terminar con esto, después abrimos la sesión nuevamente y pasamos a la lista. ¿Cómo era la organización social de los seres humanos antes de las civilizaciones? Nosotros dijimos acá que eran sociedades igualitarias y horizontales, porque cualquiera, por ejemplo, de estas personas que está acá en la ilustración, en el dibujo, podría ser un líder, ya podría ser el líder de la tribu, en este caso, el líder de la comunidad. Entonces, el líder, por ejemplo, hacía cualquier trabajo, pero cuando hay civilizaciones, el líder no puede estar junto con la gente común y corriente. El líder siempre está, digamos, como por sobre la gente, está en sus templos, ¿cierto? Está, digamos, en la pirámide o está en el sigurat, pero siempre está por sobre el resto. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Y cómo encontramos estas diferencias? Porque se va a comenzar a dividir el trabajo y van a comenzar a haber gobernantes que solo se van a dedicar a gobernar y nada más. Tío, Al tiro te doy la palabra para terminar con esto. Van a haber sociedades guerreras, ¿cierto? Van a haber ejércitos que solo se van a enfocarse en el tema del ejército. Va a haber una clase sacerdotal que solo se van a enfocar entonces en estudiar a los dioses, estudiar el cielo y todo eso. Y gente que se va a dedicar entonces a el trabajo común y corriente, cosechas, artesanía, entre otras cosas. Y así entonces se comienza a dividir el trabajo y comienza a estratificarse la sociedad, a ser una sociedad entonces desigual, ¿cierto? Una sociedad jerárquica. Esto, chiquillos, lo voy a dejar para que ustedes después lo vayan revisando. Estratificación social, entonces, tiene que ver con sociedades jerárquicas y desiguales, y sociedad estamental que son de escasa movilidad y dependen entonces de la sangre, de la familia, de las ascendencias. ¿Cierto? Y aquí entonces aparece la imagen del líder, que en este caso es el faraón, quien va a mandar, ¿cierto? Y que va a gobernar en torno a lo que es la teocracia, ¿cierto? Que es el poder de los reyes, que quiere decir que el poder de los reyes viene desde los dioses. Martín, bájale el volumen. Ya, chiquillos, ¿alguna cosa que quieran comentar? ¿Alguien me interrumpió, digamos, antes de que termináramos el repaso? Más o menos, ¿qué va a salir en la prueba? Un poco de todo esto, ¿ya? Un poco de Tío. todo esto. Algunas preguntas en torno a esto, algunas características ¿Es de la pura materia civilización. de cuaderno? ¿Y lo que hemos pasado? Eso, ¿ya? tío, Es pura civilización entonces. Dime, Félix. la última página que puso, le puso una foto encima y no alcancé a copiar el nombre. ¿Esta? No sé cuál era. Ah, no. La última cuando ya no estábamos. Esa. ¿Le podría sacar las dos fotitos de arriba? Sácale. Ahí está. ¿Le sacaste foto? ¿Cómo eran? A ver, espérame, que sin que resumir en. Pareciera. Sí, José, esto se lo voy a mandar entonces a la tía Osmeira. ¿Ya? Ya. Chiquillos, nos queda menos de un minuto, por lo tanto, entonces, se cierra la sesión y nos volvemos a meter en la próxima, en el mismo link, y ahí pasamos la lista. Y con eso ya terminamos. Nos vemos. ¿Ya? Así que ahí nos vemos. Bye. Vamos a cerrar esto. Ahí nos vemos, chiquillos. Los espero en la otra sesión.